Buenas tardes, profesor, compañeros. Somos del grupo número 2 del curso de Electrónica Industrial. Los integrantes son César Ávila, Fabio Bernal, Rafael Panebra, Santiago Ávila y Denis Morales. El tema que hemos escogido es software Proteus. Ya, nos vamos al sistema Proteus. El sistema Proteus de Zinc se va a ejecutar de modo administrador. Es según su necesidad, ¿no? Para ejecutar el sistema, lo que se software. Vamos a ir donde dice archivo, vamos a nuevo proyecto. El nuevo proyecto no dice nombre, vamos a cambiarle, vamos a ponerle sensor PIR y iluminación. Vamos a ver siguiente, por defecto. Vamos a ver siguiente y finalizar. Una vez que aparece la ventana de trabajo, nos aparece una barra de herramientas, ¿no? Y el esquema eléctrico te va a aparecer lo que vamos a ir armando. Ahorita lo que vamos a hacer es agregar los dispositivos eléctricos. Para eso vamos a ir donde dice la letra P, y nos va a aparecer una ventana donde se guardan todos los dispositivos, una librería. Entonces empezamos con el sensor PIR. Sensor PIR. Ya. Acá nos aparecen varias opciones, mayormente es por los colores. Cogemos el color de acá, doble clic, es para mantenernos en la librería, porque si le damos a aceptar, salimos. Entonces nuevamente le damos P, entramos y vamos a buscar lo que son una resistencia. Resistor, categoría resistencia. Vamos a buscar la resistencia que sea compatible. Es la 1330, ya está. Aceptar. Vamos a ir donde dice la librería y vamos a buscar un transistor. Y escogemos el transistor. Ya. Me faltaría lo que es un relay. Tenemos relay. Nos faltaría el poquito LED. Le vamos a poner un LED. Mir. Ya. Y ahora le vamos a dar un logic. Listo. Aceptar. Ya tenemos los dispositivos que vamos a utilizar para el sensor de movimiento, para la iluminación. Enseguida empezamos agregando el sensor PIR. Agregamos el sensor PIR y lo vamos a girar en sentido horario. Listo. Luego vamos a ingresar una resistencia. Luego vamos a ingresar un transistor. Luego vamos a ingresar lo que es el relay. Luego vamos a ingresar lo que es el LED. Listo.
y una resistencia que va a estar cerca a lo que es el relay, ¿no? Listo. Y el logic que va a ser como para que como simules, ¿no? Que una persona o un teclea movimiento para que reciba, ¿no? El sensor, ¿no? Con la parte de acá abajo. Ahí, bien, ahí está. Ahora ya tenemos todos los dispositivos en el esquema y procedemos a hacer las conexiones. Empezamos. El sensor PIR tiene tres pines: de corriente, el pin que es señal digital y el de punto tierra, ¿no? Entonces vamos a empezar por el punto tierra. Vamos a sacar a ver lo que es grow, el punto tierra. Y vamos a poner acá abajo. Listo. Y un power encendido por acá. Listo. Ahora procedamos con la conexión, el cableado. Vamos a ir a conectar el punto tierra. Vamos a conectar un digital hacia la resistencia y de la resistencia al transistor, del transistor al relay y del relay al LED. Aquí le vamos a poner un punto tierra también abajo para poder sacar el punto tierra del transistor y poder unir el LED también al punto tierra. Bien. Luego vamos a pasar la corriente hacia el power y vamos a ir del relay al con power. Luego vamos desde el relay a la resistencia y buscamos un punto de conexión para el sistema. Una vez que tenemos ya la secuencia armada, vemos que todo está conectado correctamente, vamos a configurar el relay. El relay le vamos a poner de 5 volts. Debe ser 5 volts y relay. Le vamos a aceptar. Listo. Y aquí, por ejemplo, vamos a unir acá y acá. Listo. Nos faltaría agregar lo que es la librería de TensorFlow, ya el componente. Aquí vamos a programar file, librería. Para esto, nosotros tenemos que tener la librería actualizada, donde encontremos el PIR sensor, ¿no? Para poder agregarlo, para que pueda funcionar nuestro simulador, ¿no? Damos clic, abrir, aceptar. Luego procedamos a ejecutar, a ver si funciona nuestro programa. Le damos play y funciona. Uno es como si tuviera un sensor, movimiento, y activa el foquito, se pone verde. Apago y se apaga. Verde, se apaga. Listo. Aquí está el funcionamiento de lo siguiente, ¿no? Entra señal digital hacia la resistencia, de la resistencia se va al transistor, que es como conmutador, luego del conmutador va hacia el relay, ¿no? El relay es como un interruptor, ¿no? Que abre y cierra corriente, ¿no? A la vez también transforma la corriente de menor voltaje a mayor voltaje, ¿no?
y luego, como se dan cuenta, va hacia el eje, ¿no? Entonces nuestro programita está funcionando, el simulador. Eso es todo, profesor. Muchas gracias.